Luis Santezana Ergueta, Bolivia, Perú y Chile antes de la Guerra del Pacífico. La Paz, Bolivia, 2015. Introducción. Acerca de la Guerra del Pacífico protagonizada por Chile, Bolivia y Perú, se han escrito numerosos libros, gran cantidad de folletos e innumerables artículos de prensa. Igualmente, la bibliografía de posguerra es abundante, en particular la publicada en Bolivia desde 1904 al presente. Pero se puede afirmar que no se han hecho estudios sobre la situación económica, política y militar de esos tres países del tiempo antes de la guerra de 1879. O por lo menos, su circulación fue muy restringida y no estudiada orgánicamente. Regularmente no se sabe bien o no se sabe nada o por lo menos no se estudia y se oculta el tema referido a la situación de Bolivia, Perú y Chile ante el conflicto bélico y por tanto no se conoce cuáles fueron las causas, objetivos y proyecciones que precipitaron ese suceso. Ese vacío en la bibliografía acerca de la Guerra del Pacífico es llenado en este libro que, de forma específica, no solo muestra las características en que se encuentran las tres naciones, sino también descubre las causas de esa guerra. Y es más, señala cuáles fueron los objetivos que buscaba esa acción bélica iniciada por Chile el 14 de febrero de 1879, con el desembarco de sus tropas en el puerto boliviano de Antofagasta. Esos datos eran poco conocidos o prácticamente desconocidos, por lo menos en Bolivia, donde además no se les dio importancia o se los ignoró. De esa manera, este libro llena en ese sentido una necesidad en el conocimiento de este tema. La situación de los tres países es revelada en este trabajo y además no solo muestra las características generales en que se encontraban Bolivia, Perú y Chile antes de la guerra, ni los objetivos que buscaba Chile desde tiempo atrás, sino las causas mismas de la política belicista chilena, datos que eran poco conocidos, por lo menos en Bolivia, en cuya literatura sobre esa época no se hace la menor referencia a esos aspectos que fueron determinantes para el estallido de la conflagración. En esa forma, este libro llena una notable necesidad para el conocimiento integral del tema. Concretamente, este estudio revela que la guerra que Chile desató contra sus vecinos, Bolivia y Perú, tenía como objetivo una causa bien definida: el libre comercio y a la par el antiproteccionismo en toda la región, y al mismo tiempo un decidido proteccionismo a su propia economía y el antiproteccionismo en los países vecinos. Ideología que tuvo inspiración en Inglaterra, que decenios antes había inventado ese sistema. Es más, esos objetivos tenían otras proyecciones, y entre ellos, disponer de mercados de consumo para su creciente producción capitalista, que mostraba síntomas de estallar en crisis de sobreproducción, encontrar fuentes de materias primas, guano, salitre, cobre, etc., tanto para utilización interna como para exportación a naciones metropolitanas industrializadas, y tener el dominio del Océano Pacífico. Esa guerra colonial, planeada por la oligarquía de Chile, buscaba, pues ante todo, mercados de consumo tanto como para conquistar territorios, y al haber ganado la guerra tuvo la oportunidad de aplicar ese sistema principalmente en Bolivia, aunque no menos en Perú. Para entonces había fracasado el intento de aplicar ese programa en Argentina, dirigida por fuertes corrientes proteccionistas. En todo caso, desde entonces Chile trató y trata de poner en práctica sus políticas económicas con los países de la región, creando, sin embargo, un ambiente de intranquilidad permanente y vivir al filo de la navaja. Las relaciones de Bolivia con Chile fueron difíciles desde tiempos de la fundación de estas dos naciones, en particular desde la época del presidente Andrés de Santa Cruz, y breves lunas de miel como el gobierno de Mariano Belgarejo, y de los presidentes de gobiernos conservadores como Campero, Baptista, Pacheco, Arce, Fernández, Alonso.
entre 1880 y 1900. Desde entonces la situación se desarrolló en continuos altibajos que hacen cada vez más difícil la situación. Sin embargo, los conflictos ya se producen por la causa inicial señalada, sino los efectos que produjo esa causa mayor, los mismos que convertidos en causas ocultan el verdadero origen del problema. Y así los esfuerzos para alcanzar algún acuerdo se agotan en un laberinto de detalles que inclusive pareciera que no tienen relación con la causa primera y que, por su parte, continúa influyendo de manera determinante. Se debe indicar que esta investigación no se limita a aspectos económicos, sino también hace referencia a asuntos políticos, diplomáticos, que también fueron decisivos para el desarrollo de los resultados de los acontecimientos que se produjeron alrededor de la guerra de 1879, los mismos que, finalmente, tuvieron como resultado que Chile convirtiera a Bolivia en una colonia, situación en la que se encuentra en forma centenaria sin que sus capas de dirigentes de gobierno se den cuenta de ello y no hagan el menor esfuerzo para comprender y liberar a su país de esa condición que origina su miseria, considerando que no haya mayor miseria que el no tener conciencia de la miseria. Luis Antezana, La Paz, 2010. Capítulo 1. El libre comercio y la guerra del Pacífico. El gran invento de Inglaterra. Utilizando un término extremo, la causa final a la causa en la última ratio de la Guerra del Pacífico o guerra entre Bolivia y Chile y Perú, 1879, fue la práctica del libre comercio que Inglaterra quiso aplicar y aplicó por medio de su entonces colonia Chile, en Bolivia. No se debe descartar la ambición de la naciente oligarquía chilena del dominio absoluto del Océano Pacífico. Pero esta no es una historia tan simple que se diga. Esa abstracción tiene características concretas que es necesario desarrollar para tener un mejor conocimiento de lo que fue ese acontecimiento bélico, con tan profundos efectos inmediatos y a lo largo del tiempo, en particular sobre Bolivia, que perdió 150.000 kilómetros cuadrados y su acceso libre y directo al mar. El asunto del libre comercio se remonta al siglo XVI, cuando Inglaterra empezó a eliminar el sistema económico feudal y aplicar el sistema económico capitalista, por un lado mediante una reforma agraria y por otro con la revolución industrial. Esas medidas originaron a final de dicho siglo notable prosperidad y prestigio internacional para Inglaterra. Sin embargo, ese desarrollo capitalista enfrentó crisis de sobreproducción y, por tanto, dificultades sociales y políticas considerables que pusieron en peligro un nuevo sistema político monárquico parlamentario. Inglaterra no sabía cómo resolver esa crisis capitalista, pero los capitalistas ingleses encontraron una solución salvadora para sus excesos de producción. Esa solución fue exportar sus productos a países vecinos que absorberían sus productos sobrantes y así pondrían fin a la crisis de sobreproducción. En efecto, la medida dio amplio resultado e Inglaterra no solo superó los problemas políticos, sino ingresó en una nueva etapa de prosperidad. Pronto, más a corto que a largo plazo, la naciente economía comercial capitalista inglesa chocó con otros problemas, entre ellos que tenía la competencia de la producción interna de cada país y la resistencia de los productores que se encontraban súbitamente sin mercado de consumo para sus productos. Ese fue otro problema que tuvo que enfrentar el capitalismo inglés, pero que también lo supo solucionar con su tradicional capacidad comercial. En efecto, los comerciantes ingleses acudieron al procedimiento de imponer el consumo de su producción mercantil en los países importadores, ya sea por medio de presiones directas y finalmente por presiones indirectas. Así empezó a vender sus productos a precios más baratos que los de países importadores.
Una severa competencia hizo, por un lado, que los productos nativos de los países importadores tuviesen altos precios, mientras los de Inglaterra tenían bajos precios. La oferta y la demanda comenzaron a jugar un papel fundamental. Naturalmente, los consumidores preferían los productos más baratos y de mejor calidad. Inglaterra había ganado una primera batalla, pero tampoco era suficiente para los comercializadores ingleses. Se debía encontrar una solución para que la producción inglesa pudiese ser más barata que la de otros países y así imponerse donde llegaban. La fórmula salvadora no tardó en aparecer casi de por sí, como producto de la realidad. Esta nueva solución fue proteger a la industria inglesa interna y arruinar la producción de las industrias extranjeras, aún en estado artesanal. Ese proteccionismo consistió principalmente en otorgar subvenciones a la industria inglesa para que su producción se pudiese vender a precios más baratos que los extranjeros, y por otro, impedir a toda costa que Inglaterra consumiese productos importados. Nació entonces el proteccionismo. Por otro lado, los economistas ingleses acudieron a una fórmula complementaria, o sea, demandar a los países importadores que se aplique absoluta libertad de comercio y que no se hiciese ningún obstáculo para el consumo de productos importados. Al mismo tiempo que se aplicaba esa política de libre comercio, los economistas y políticos ingleses empezaron a aplicar una nueva fórmula: que los países importadores adopten medidas antiproteccionistas a ultranza, o sea, matar su producción industrial y agrícola. Esas dos políticas fueron adoptadas por muchos gobiernos europeos de entonces. Pero en todo caso, a lo largo del tiempo, Inglaterra impuso su política comercial en Europa, parte de Asia y Norteamérica, logrando por tanto gran prosperidad interna. Inglaterra se convirtió en una potencia mundial por su alta producción capitalista y su influencia en la economía mundial. Esa política comercial consistió, en esencia, en que para su actividad interior Inglaterra aplicaba, por un lado, el proteccionismo a ultranza para su economía. Por otro, obligaba a los países consumidores a no practicar el proteccionismo. De otra parte, esa política comercial se complementaba con otra aún más engañosa para los países importadores. De efecto, estos no debían aplicar el proteccionismo y solo deberían aplicar el comercio libre. En síntesis, la pérfida Albión inventó una fórmula económica poco menos que mágica. Para su economía, el proteccionismo interno y el libre comercio de exportación de sus productos. Pero para los países consumidores, que se iban convirtiendo en mercados de consumo o colonias económicas y políticas, el antiproteccionismo y al mismo tiempo el libre comercio a ultranza para todos los productos importados y no así para los propios. Así Inglaterra consumía toda su producción interna ampliamente subvencionada y no importaba nada o casi nada, y de otro lado los países atrasados mataban su producción con el antiproteccionismo y no consumían nada propio y en cambio se dedicaban a consumir por el libre comercio todos los productos importados de Inglaterra. El siniestro procedimiento rodó con éxito total en todo el mundo. Inglaterra era el paradigma del desarrollo, el progreso, la fuerza, la estabilidad política y otras lindezas. Pero mientras Inglaterra se convertía en potencia, los países consumidores vivían en la máxima y creciente pobreza. La fórmula, el arma secreta de ese fenómeno, fue el libre comercio para los productos ingleses y el proteccionismo interno, y para los países consumidores el máximo antiproteccionismo y el máximo libre comercio para productos ingleses. Víctimas de esa política comercial fueron países de Asia, India, Egipto, Norteamérica, países africanos y otros. Todavía no América del Sur. España imita a Inglaterra. A principios del siglo XVII, España ingresó en una etapa de desarrollo tecnológico acelerado, así como en mejores condiciones y aptitudes técnicas de su población,
y empezó a desarrollar un sistema de producción capitalista. Sin embargo, ese progreso chocó contra un sistema antiguo de distribución de la propiedad de la tierra y no pudo destruirlo. Y al mismo tiempo no pudo desarrollar una revolución industrial como Inglaterra. Pero en todo caso, el capitalismo logró algunos avances como para mejorar su producción interna. Al mismo tiempo que desarrollaba en esa forma menos liberal que Inglaterra, España tenía bajo su control las colonias de América del Sur. Fue entonces que España aprendió de Inglaterra que para mantener y hacer crecer su dominio necesitaba que su producción interna sea consumida en los países extranjeros, y en especial en sus colonias americanas. En esa forma evitaría crisis de sobreproducción, entraría en un proceso de tranquilidad y enriquecimiento. Entonces, ni corto ni perezoso, el Estado español decidió imitar las lecciones comerciales de Inglaterra y se propuso practicar los mismos sistemas ingleses en sus colonias, o sea, exportar su producción interna para consumo de los americanos y frenar en todo lo posible la importación de mercaderías americanas para consumo de su población. Esa política se complementaba con la idea que los americanos solo debían consumir productos españoles, y estos no debían producir ninguna mercadería para su consumo interno ni para la exportación. En efecto, desde principios del siglo XVII, España empezó a imponer en sus colonias, y en especial en el Alto Perú o Charcas, el libre comercio, o sea que los americanos debían consumir solo productos industriales y artesanales españoles, especialmente textiles, y no consumir productos de esa naturaleza de origen interno. Al mismo tiempo, los americanos no debían exportar ningún producto industrial artesanal a España, excepto oro y plata. Se repetía en el fondo la experiencia y los conocimientos de los ingleses, pero con algunas dificultades, pues España no progresaba como Inglaterra debido que, en primer lugar, no pudo realizar una reforma y menos una revolución agraria como la que se produjo en la isla, ni desarrollar una revolución industrial en la que los inventores ingleses no encontraron paralelo ni competencia. Los españoles enfrentaron diversas dificultades en la aplicación del libre comercio en sus colonias, por lo cual decidieron acudir a procedimientos de fuerza. Efectivamente, se llegó a la imposición en el consumo de productos españoles, aplicando inclusive la pena de muerte. Las autoridades españolas imponían en consumo de productos extranjeros y no permitían el consumo de productos locales excepto los de alimentación inmediata. Es más, en esa actitud prohibieron a los americanos cultivar la vid para producir vinos, talaron bosques de olivos para que no produzcan aceite, cerraron por la fuerza cientos de telares semi-industriales. No se permitía la producción de aceite ni de azúcar. Se cerraban los talleres artesanales de joyería, de producción de pólvora, vidrios, cueros, etc. Todo lo consumido debía ser español, excepto alimentos básicos que no podían ser importados como trigo, maíz y otros. No solo fueron los españoles en forma directa los que se encargaban de imponer el consumo de los productos españoles. Colaboraban en esa tarea decenas de corregidores, curacas, caudillos y dirigentes indígenas que deseaban ascender en la escala social y obtener títulos nobiliarios y ocupar cargos en el aparato burocrático. Sin ellos, el negocio estaba destinado a fracasar irremisiblemente. Finalmente, esos indígenas fueron los que quedaron encargados directos de imponer el consumo por la vía de la fuerza de los productos llegados de España. El claro testimonio de un protagonista de la época, 1810, muestra los efectos de la política económica española sobre la economía local. El hombre, afirma, condenado a ganar su pan, el sustento material con el sudor de su rostro, no puede ni siquiera cumplir libremente el decreto providencial. Si es agricultor, se ha podido obtener una porción de tierra en los repartos de la corona, le prohíben hacer algunos cultivos de los que resultaría competencia a las producciones de la península.
Si requiere explotar los ricos fillones minerales de nuestros montes y las cordilleras, necesita gozar de influencias para contar con brazos y hasta el azote que entra en el beneficio. Si se hace comerciante, ve que todo el comercio pertenece a una serie de privilegiados, desde las grandes compañías de Sevilla, Cádiz y Cartagena hasta los últimos pulperos españoles y genoveses. Si se atreve a ser manufacturero, ve que le destruyen brutalmente los instrumentos de su industria. Yo sé de viñedos y olivares que han sido arrancados o destruidos por el fuego. Conozco criollos y mestizos que descubrieron minas fabulosamente ricas para abandonar desesperados su explotación a los españoles. Este lienzo lisado de verde que sirve de sobremesa es tocuyo de Cochabamba, llevado a España para teñirlo, traído con el nombre de angorípola, vendido a sus primitivos dueños a precio inconcebible, sin permitirles que hagan ellos mismos tan sencilla operación. He visto, en fin, derribado muchas veces los telares en que se teje pertinazmente este tocuyo. Juan Altamira Calatayud. Juan de la Rosa, Cochabamba, Bolivia. Imprenta El Heraldo, 1885. Reapareció en 1909 bajo la autoría de Nathaniel Aguirre. Naturalmente, toda la economía de América del Sur, en especial Charcas o el Alto Perú, entró en crisis y se derrumbaron las artesanías, la agricultura y el comercio, aunque no la minería, que entró en boya, hasta mediados del siglo XVIII en Potosí. La población empezó a sufrir las consecuencias de la paralización de los productos, el cambio y el consumo de productos propios. Surgieron las protestas políticas populares. A unos 30 años de aplicación de ese libre comercio se produjo el primer gran levantamiento de Alejo Calatayud, en protesta contra la imposición de productos españoles. Pero ese levantamiento fracasó y los españoles ajustaron más la aplicación del comercio libre a ultranza y por la fuerza. Nada escapaba a esa obligación de consumir artículos de procedencia española. Se puede agregar que solo los comerciantes con España gozaban de prosperidad creciente y se convertían en fieles vasallos del rey. Esa imposición continuó prolongándose hasta fines del siglo XVII con creciente ferocidad y resistencia, pero sin que ésta pueda estallar. Empero, como la crisis generada por causa del sistema de libre comercio se extendiese al medio rural, que dejó de tener consumo para lanas, aceites, vinos, frutas, etc., estalló la protesta indígena con una serie de presiones y reclamos, aunque sin especificar concretamente su protesta contra el libre comercio. En realidad, debido a la falta de conocimientos económicos, la población y algunos dirigentes políticos no atinaban a comprender que el problema se originaba en el libre comercio. En efecto, la protesta popular no se dirigía contra el asunto económico, sino se enfocaba hacia las autoridades, a quienes se acusaba de actos de violencia, abusos, soberbia, prepotencia, crímenes, etc. En realidad se atacaba los efectos y no las causas. En la misma forma como ocurrió durante el levantamiento de Alejo Calatayud en Cochabamba. Los sectores urbanos estaban imposibilitados de rebelarse contra el sistema del comercio libre por el estricto control de las autoridades españolas y por la complicidad de sectores comerciales. Entonces, la oposición emergió en el medio rural, que empezó una etapa de agitación y demandas diversas como supresión de pago de impuestos, etc., pero no de abolición del libre comercio. En efecto, estalló el movimiento de Sebastián Pagador en Oruro, preludio del levantamiento indígena general que encabezó Túpac Katari en 1781. El levantamiento indígena de 1781, conocido también como el levantamiento contra los corregidores, se originó en la pobreza, miseria, destrucción de la economía agraria, escasez, falta de libertad de comercio, imposibilidad de dedicarse a la producción de la competencia de productos extranjeros, así como la imposición del consumo de productos españoles.
la paralización y destrucción de los talleres de artesanía, la persecución y muerte a quienes podían comercializar productos nativos, el desempleo, etc. Y por otro lado, la opulencia de los comercializadores de los productos importados de España y que debían ser consumidos obligatoriamente por los nativos. En particular, el Alto Perú, Charcas, había sido convertido en mercado de consumo de la producción industrial española y de otros países, pero que en todo caso monopolizaba la corona española. Esas fueron las verdaderas causas de fondo que originaron el gran levantamiento indígena de 1781, y no precisamente las violencias personales que, si bien en realidad existieron, fueron de carácter secundario, aunque después los historiadores las hicieron aparecer como causas principales, error que se sigue sosteniendo 500 años después. En ese sentido, en el fondo histórico, el levantamiento de Túpac Katari fue contra el libre comercio español, y sus imposiciones y la muerte de ese caudillo indígena no fue otra cosa que combatir, aunque sin darse cuenta de ello, contra las obligaciones de consumo de productos españoles que se impusieron desde casi 70 años antes y que sistemáticamente destruyeron toda la economía de la región altoperuana. El levantamiento, que entre otros cercó la ciudad de La Paz durante varios meses en 2 oportunidades, estaba dirigido a alcanzar la independencia económica de la región. Vale decir que los nativos y criollos pudiesen producir libremente, comercializar y consumir lo que les conveniese, pero en base a productos de la región. Asimismo, se oponían a ser obligados a consumir productos españoles. En esencia, el levantamiento catarista de 1781 estaba originado a establecer las bases de una política económica proteccionista que permita el desarrollo de la producción nativa y la oposición al libre comercio que obligaba a la población a consumir por la fuerza productos extranjeros. El gran levantamiento de la población rural, por entonces formada por comunidades originarias, principalmente mínima cantidad de haciendas, no tuvo conducción política y se produjo en forma espontánea. No sabía a ciencia cierta a qué causas respondía, y menos tenía idea de lo que fuese el asunto del comercio libre y el proteccionismo, que fue en torno a los cuales se produjo el movimiento. Igual cosa se puede decir que la muerte de Túpac Katari, es decir, que este caudillo indígena murió en protesta inconsciente y combatiendo contra el libre comercio, aunque también en protesta por los abusos que cometían los españoles y sus aliados indígenas para imponer el consumo de las mercancías españolas importadas. Katari fue, pues, el campeón de la batalla contra el libre comercio, y los españoles ejecutaron a ese caudillo para seguir imponiendo ese sistema de libre comercio, para garantizar el consumo de la producción española. Sin embargo, el gran levantamiento de la población rural en 1781 se derrumbó abruptamente y terminó en el fracaso más rotundo, igual que el de Calatayud 1730, porque no sabía por qué se había producido, cuáles eran sus causas y cómo había que combatirlo. Carente de aliados urbanos, estaba condenado, en esa forma, al desastre más corto que a largo plazo. Más aún, frente a una fuerza poderosa que se le vino encima y que además tenía plena conciencia de su causa, el libre comercio. De otro lado, la rebelión nativa no contó con el apoyo de fuerzas urbanas, por lo cual su derrota estaba garantizada. De esa manera, al producirse la victoria total de las fuerzas extranjeras, España siguió aplicando el libre comercio para sus productos y continuó imponiendo el consumo de sus mercancías a los nativos y criollos, y condenándolos en esa forma a la pobreza sostenida y sin ninguna posibilidad de liberación. En ese sentido, el levantamiento de Túpac Katari y su fracaso determinaron a que España ajuste aún más las tuercas de su sistema para seguir poniendo en práctica el consumo obligado de su producción industrial entre los altoperuanos.
Al respecto, es pertinente citar una opinión de Víctor Paz Estensoro acerca de los movimientos sociales espontáneos y sin dirección adecuada. Dice: por lo general, los hombres de clase oprimida nunca son los que logran mejoras para su propia clase, y esto por una razón muy sencilla, que los hombres de una clase oprimida no tienen posibilidades económicas ni siquiera para elevarse culturalmente y desarrollar su personalidad. Menos podrán efectuar una reforma o una revolución si alguno individualmente se sitúa en un nivel superior, caso tan aislado y carente de sentido colectivo. Generalmente se pone contra su propia clase. Discursos Parlamentarios, 1955. Producida la catastrófica derrota de las fuerzas antilibrecambistas de Katari, los españoles restauraron la aplicación implacable del libre comercio para sus productos y volvieron a imponer el consumo de productos españoles importados. Es más, aplicaron el sistema de consumo obligado de mercancías ibéricas con mayor energía y efectividad. El levantamiento había sido derrotado en todo sentido. Sin embargo, sofocado el movimiento, quedaron subsistiendo algunos focos de oposición en algunos distritos rurales, aunque para terminar de agotarse totalmente, de tal forma que a fines del siglo XVIII el régimen colonial español seguía aplicando por la fuerza el consumo de los productos que enviaba a sus colonias, con ínfulas de hacer la competencia al imperio inglés que desarrollaba agresivamente. En todo caso, el libre comercio español, como un monopolio exclusivo del Alto Perú, se prolongó con energía increíble durante casi todo el siglo XVIII, o sea, alrededor de 80 a 90 años. Toda la economía regional se amoldó entonces al sistema económico impuesto por España. No solo eso, la población también se adecuó a los usos y costumbres de los españoles. Entre otros ejemplos se puede citar el cambio de vestido de la población nativa en general, al aplicarse la obligatoriedad en el uso de tejidos españoles. La población fue acostumbrada a nuevas modas en situación de los indígenas de origen incaico. De entonces data, por ejemplo, la característica vestimenta de las cholitas de La Paz y otras ciudades de Bolivia, moda que subsiste sin cambios sustanciales hasta el presente y que no ha sido posible cambiar. Pero cuando el dominio español, a través del libre comercio, estaba entrando en una etapa de auge y los mercados de consumo y de productos tenían asegurados grandes mercados de consumidores en las colonias de América del Sur, un poderoso rayo inesperado cruzó el cielo y destruyó el régimen colonial español, y detrás de él, aprovechando las nuevas circunstancias, hacia 1800, explotaron los